Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María José Morales. Soy enfermera de la Unidad de Hemodinámica del Hospital Clínico San Carlos y la vocal del Grupo de Trabajo de Enfermería en Hemodinámica de la AEC. Tengo el placer de moderar este webinar en el que vamos a hacer un repaso a la actualidad en el síndrome coronario agudo, que, bueno, como bien sabéis todos, es la manifestación más frecuente de la enfermedad coronaria y es la principal causa de mortalidad en España desde hace más de 30 años. Además, produce muchísima morbilidad y un aumento muy importante del coste sanitario en nuestro país. Hoy vamos a revisar qué nos dicen las nuevas guías de práctica clínica. Vamos a hablar de diferentes presentaciones del síndrome coronario agudo, de complicaciones, del shock cardiogénico, de dispositivos que nos ayudan en su tratamiento. Y para ello tenemos a 4 ponentes con amplia experiencia en el tema y a las que podéis realizar preguntas a través del chat y que responderemos al final de las exposiciones. Quiero dar las gracias a todos los que estáis conectados. Quiero pediros, por favor, que mantengáis el micro y la cámara apagada, ¿vale? Para que no se cuelen en las presentaciones. Y bueno, espero que disfrutéis de este webinar y que os resulte muy interesante. Sin más, voy a dar paso a la primera ponente, que es Mariluz Capote Toledo, supervisora de la Unidad de Hemodinámica y Arritmias del Hospital Clínico San Carlos, y que nos va a hablar de la actualidad de las guías de práctica clínica. Cuando quieras, Mariluz. Muchas gracias, María José, y gracias también a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, pues por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros a esta hora tan adecuada. Bueno, me corresponde a mí hablar de las actualizaciones de la guía de práctica clínica de los síndromes coronarios agudos de la Sociedad Europea de Cardiología, que no me deja pasarla, no me deja pasar ahora. Estas guías se presentaron en el 2023 en el contexto del Congreso Europeo, el PCR, que se celebra en París en el año 2023, y lo que han hecho el comité editor de estas guías, pues fusionaron las guías de práctica clínica de los síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST, que se habían actualizado, puestos, por ejemplo, se habían publicado tanto en el 2017 como en el 2020. Y quizás la premisa que vean en torno a ellas es que han considerado todos los síndromes coronarios agudos como un espectro que va desde la angina inestable hasta los infartos con elevación del ST. Lo que nos dicen estas nuevas guías es que tenemos que implementar un nuevo enfoque del síndrome coronario agudo, donde la atención tiene que estar centrada en la persona, intentando individualizar pues, el diagnóstico, el abordaje invasivo, el tratamiento y sobre todo la prevención secundaria, porque son pacientes que tienen bastantes recidivas. En este sentido, la guía de la Sociedad Europea nos ha permitido, el publicar este documento, que es un documento único, nos ha permitido pues compartir en gran medida, pues tanto en el plan asistencial como en el diagnóstico inicial e incluso el tratamiento antitrombótico, pues y las estrategias de prevención secundaria a todo el abanico de síndromes coronarios agudos. Además, esta guía pues parece ser que reproduce con mayor precisión pues este entorno clínico, y además esta guía pues es mucho más dinámica y contiene muchas veces muchas figuras que nos van a permitir tanto a la enfermera como al médico pues ayudarnos en la práctica clínica diaria. Y además, bueno, da la sensación de que utiliza muchas ilustraciones con mensajes fundamentales que son bastante sencillos. Como novedad, hay 37 nuevas recomendaciones importantes que se pueden clasificar en varias secciones. No voy a entrar, porque no hay tiempo en ellas, pero simplemente dejarlas un poco, hablar un poco de ellas. El tratamiento antitrombótico, la estrategia invasiva, la parada cardíaca, el tratamiento de las arterias no relacionadas con el infarto en pacientes que tienen enfermedad multivaso, en los pacientes con cáncer, la perspectiva de los propios pacientes y la prevención secundaria. Cuando hablamos del tratamiento antitrombótico, pues la recomendación sigue siendo la misma. Se recomienda pues, el doble antiagregación plaquetaria, al menos durante los 12 meses después del evento cardíaco, después del síndrome coronario agudo, independientemente del tratamiento que hayamos dado al paciente, sea cirugía cardíaca, angioplastia o estrategia conservadora.
Y además también corrobora pues, lo que veníamos haciendo hace ya mucho tiempo, que era la incorporación en el tratamiento de la aspirina, y está recomendada pues, a todos los pacientes, salvo que tenga algún tipo de contraindicación, pues con la carga que todos conocemos de 150-300 miligramos dosis día, y si el paciente pues hay que darle un tratamiento a largo plazo, pues de 75 a 100 miligramos, pues en este tratamiento a largo plazo incluso de por vida. Hay unos estudios que nos han permitido también hablar de los inhibidores del P2 y 12, que es el Tritón, Timi38 y el Plato, que nos decían que estos, en principio nos decían que teníamos que dar un pretratamiento de forma rutinaria a todos los pacientes con síndrome coronario agudo con sin elevación del ST, incluso los de alto riesgo. Pero la experiencia y la evidencia pues, nos ha hecho modificar esta recomendación, y es una de las cosas más importantes que recoge esta guía, que nos dicen que no está recomendado este pretratamiento rutinario con los inhibidores P2 y 12 en pacientes escasez en los que no conocemos la anatomía coronaria, y además muchas veces tenemos que planificar una estrategia invasiva en menos de 24 horas. Sí podríamos ofertarlo de forma rutinaria a pacientes a los cuales pues, no tienen elevación del ST y que no vamos a realizar estrategia invasiva en menos de 24 horas, y además no tienen un alto riesgo hemorrágico. Con respecto a la elección del inhibidor, continúa con las mismas recomendaciones. En los síndromes coronarios agudos pues hay que administrar el prasugrel o el ticagrelor frente al clopidogrel, y cuando hacemos intervención coronaria percutánea pues hay que administrar el prasugrel frente al ticagrelor. Y esto nos lo dice pues, la evidencia extraída del estudio ISARREACT 5. Con respecto a la recomendación a los 30 días, no se recomienda reducir el tratamiento antiagregante durante al menos los 30 días, lo que sí nos dice que tenemos que individualizar el tratamiento y la desescalada de la doble antiagregación dependiendo de la situación clínica del paciente, desde el primer mes pues, hasta el 12. Cuando hablamos de la estrategia invasiva, una de las cosas que me ha sorprendido gratamente en esta guía es que deja entrever, no lo constata, que el papel de las enfermeras es fundamental en el diagnóstico precoz y en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. En España todas las enfermeras están en el triaje de las urgencias de los hospitales, y es importante reforzar la formación y bueno, hacerle partícipe de la importancia de intentar reducir los retrasos. Estas guías me han permitido hacer una serie de reflexiones, ¿no? En estas guías lo que se ha hecho es reducir la clase de recomendación de esta estrategia invasiva temprana en pacientes escasez de alto riesgo. Pero claro, esto se ajusta más a una realidad que tenemos 17 servicios o sistemas sanitarios diferentes, donde tenemos recursos limitados, donde hay fines de semana, turnos de noche, y donde muchas veces no hay el mismo número de salas en una comunidad frente a otra. Bueno, a pesar de todo esto, la evidencia actual ha demostrado que no es beneficioso esta estrategia invasiva, pero podríamos pensar que a lo mejor el retraso en la revascularización con la ausencia de administrar un tratamiento podía traducirse muchas veces bueno, pues en eventos trombóticos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estudios, registros prospectivos que nos digan si estas implicaciones, el implementar este tipo de recomendaciones, tienen pues unas connotaciones negativas para el paciente. Y después otra de las novedades que me ha gustado mucho es la incorporación de las estrategias invasivas, el uso de imágenes intravasculares como el uso de la OCT y el IBUS, pues para tomar las decisiones o reconducir la actividad qué angioplastia, a qué vaso tenemos que realizarla en la sala de hemodinámica. Hemos dicho que hemos cambiado la estrategia en el escasez y hemos pasado de una recomendación 1A a una recomendación 2A. ¿Y por qué? Porque no es beneficiosa. Con respecto a los pacientes que tienen disección de arteria coronaria espontánea, pues también la guía nos dice una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Que es que solamente recomienda la angioplastia o la intervención coronaria en aquellos pacientes que tienen disección coronaria espontánea, pero solo si hay síntomas de isquemia persistente o tiene un gran área de miocardio en riesgo o incluso tiene pues, un flujo anterógrado reducido. Y además las imágenes de seguimiento pues, no deberían de ser dentro del laboratorio de hemodinámica, sino que pues, debería ser con un TAC, con una resonancia o con el angioTAC. Con respecto a los aspectos técnicos, son cosas que ya teníamos interiorizadas, pero que es necesario
pues volver a decirlas, ¿no? Que el acceso vascular, el elegido es el acceso radial como la técnica recomendada. Además, que tenemos que incorporar en la medida de lo posible y nuestras posibilidades dentro de los laboratorios de hemodinámica la imagen intravascular y la fisiología coronaria, o sea, lo que es el IBUS, la OCT y la guía de presión, para guiar la revascularización dentro de la sala de hemodinámica. Con respecto a la revascularización, hace hincapié en una cosa que ya tenemos interiorizado. Yo creo que ninguna de las salas de hemodinámica en estos momentos estén sin cubrir, o sea que se recomienda el uso de esteno fármaco activo y no se recomienda el uso rutinario de aspiración de trombos. Y con respecto a no hacer nada en algún paciente, son aquellos pacientes que tienen vasos de muy pequeño calibre y ramas terminales. Con respecto al tratamiento de las arterias no relacionadas con el infarto en pacientes con enfermedad multivaso, tenemos que saber que casi el 50% de los pacientes que debutan con un síndrome coronario agudo tienen enfermedad multivaso. Y además que este algoritmo, bueno, pues presenta tres escenarios: el shock cardiogénico, el infarto con elevación del ST y el síndrome coronario agudo sin elevación de ST, donde la angioplastia hay que hacerla sobre la arteria relacionada con el infarto, pero el contexto es que al final tenemos que realizar una revascularización completa de todo el árbol coronario. Solamente con la salvedad que en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, pues tendríamos que hacer una evaluación funcional invasiva de las arterias para ver cuál es la que tenemos que tratar. Con respecto a la parada cardíaca, bueno, pues hace muchos años se pensaba que estrategias muy invasivas, como realizar un cateterismo inmediato, rutinario, en pacientes que estaban estables, que no tenían elevación persistente del ST o que tenían hipotermia terapéutica, pues tenía un beneficio sobre la supervivencia de aquellos pacientes que habían sufrido una parada cardíaca recuperada de manera universal. Esto no es así. Parece ser que hay una nueva evidencia sobre que ofrece pues algunos principios de qué hay que hacer, qué cuidados hay que dar a estos pacientes post reanimación, que son más contemporáneos, y ahora se está creando lo que llaman centros de parada cardíaca, que intentan dar respuesta a qué es lo que tenemos que hacer, cuáles serían los cuidados que tendríamos que estandarizar para el tratamiento y ofrecer una atención óptima a estos pacientes. Lo que sí está revisado y se ha modificado es que la angiografía inmediata de forma rutinaria y sistemática tras una parada no está recomendado en pacientes que están estables y que no tienen elevación del segmento ST. Con respecto al shock cardiogénico, bueno, pues no está recomendado el uso rutinario de balón de contrapulsación en pacientes que tienen síndromes coronarios agudos y el shock cardiogénico y sin complicaciones mecánicas. Y ahora sí que está muy en boga pues, la utilización del ECMO, pero ahora todavía no tenemos la evidencia suficiente para asegurar que a todos los pacientes con síndrome coronarios agudos y shock cardiogénico refractario, pues incorporar una asistencia mecánica como el ECMO, pues va a aumentarle la supervivencia. Con respecto a los pacientes con cáncer y síndrome coronario agudo, pues los 4 cánceres más comunes en estos pacientes que debutan con estos síndromes es el de próstata, mama, colon y pulmón, y lo que sí está demostrado que es la angioplastia y la implantación del stent farmacoactivo, o sea, la estrategia invasiva, sí que mejora la supervivencia y está recomendada en pacientes que tienen una supervivencia más de 6 meses, o en aquellos pacientes que a pesar de tener una supervivencia menor, pues se encuentran en una situación inestable. Es importante, bueno, pues que los pacientes con cáncer activo intentar administrarle el tratamiento con un equilibrio entre el riesgo isquémico y el riesgo hemorrágico, que hay que individualizar. Y bueno, lo que ha incorporado esta guía es que debido a que estos pacientes son frágiles, que tienen mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de trombocitopenia y mayor riesgo trombótico, pues ha incorporado 3 recomendaciones antitrombóticas, que es evitar administrar ácido acetilsalicílico en relación al número del recuento de plaquetas, ¿no? Si tiene menos de 10.000, no administrar clopidogrel si tiene menos de 30.000, o no administrar el prasugrel o el ticagrelor si tiene menos de 50.000. Lo más importante es que sí se recomienda la interrupción temporal del tratamiento oncológico y bueno, intentar abordar a este paciente desde una perspectiva multidisciplinar urgente. Es cierto que ahora somos más longevos, la proporción de pacientes con cáncer ha aumentado y nosotros tenemos que intentar estar preparados para ofrecerle en primer lugar estrategias que reduzcan la mortalidad
ya hemos conseguido algo de ello, que es incorporar la angioplastia. No sé si recordáis en alguna ocasión que muchas veces no teníamos pacientes oncológicos en la sala de hemodinámica porque no se les prestaba, no se le ofertaba estas intervenciones. Hay que también administrar tratamientos antitrombóticos adecuados y ajustados a los riesgos trombóticos y hemorrágicos que coexisten en este tipo de pacientes, y sobre todo pues una atención de alta calidad que nos va a exigir pues que estemos mucho más especializados y que tengamos equipos multidisciplinares. Con respecto a una cosa que me ha sorprendido gratamente, que es que hay un capítulo de perspectiva de los pacientes. Bueno, pues esta guía incluye una sección donde se habla de la perspectiva de los pacientes, de la toma de decisión compartida, del consentimiento informado, de una cosa que hablamos mucho las enfermeras últimamente en los congresos, que son los PRONS y los PRENS. Y bueno, pues creo que nosotros debemos establecer pues, unos procesos de toma de decisión compartida, donde la atención tiene que estar centrada en la persona en lugar de la atención centrada en el paciente, y este debe ser el criterio referencial de nuestra práctica clínica. Y además, bueno, pues los sistemas sanitarios deberían ofrecer pues, a todo el personal de enfermería y médico pues, el tiempo necesario y los recursos necesarios pues, para abordar todo lo que se nos avecina. Por último, voy a hablar de la prevención secundaria. Se mantienen las guías de práctica clínica, las recomendaciones. Todos los pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo tienen que incorporarse en un programa de rehabilitación cardíaca. Es cierto que a pesar de que está muy difundido, hay unas cifras muy bajas de incorporación, derivación, participación de estos programas de rehabilitación cardíaca, muchas veces porque son incompatibles con el tema laboral, y por eso ha llegado a nosotros pues, la telerehabilitación o la rehabilitación cardíaca virtual, que en pacientes, sobre todo paciente joven, está dando bastante respuesta. Es importante bueno, pues optimizar los recursos con la práctica regular de ejercicios aeróbicos y intervenciones psicológicas y farmacológicas. En fin, lo que tenemos que es conseguir que el paciente esté totalmente incorporado en este programa, que intente conseguir un cumplimiento educativo, médico y farmacoterápico, y sobre todo porque esto va a revertir en mejores resultados durante el seguimiento y mejores resultados en salud cuando termine el programa de rehabilitación cardíaca. Yo he dejado, solamente me quedan 2 diapositivas, estos son los 10 mandamientos de la guía de práctica clínica. Solamente comentaros, no lo voy a leer porque resume, bueno, están un poco más extensos, pero resume un poco lo que he dicho anteriormente, pero no quiero terminar sin que penséis que los niveles de evidencia de todas estas recomendaciones de la guía de práctica clínica son del 29% nivel de recomendación A y el 38% nivel de recomendación C. Y a pesar de que hasta que los publicaron en el 23 hay una evidencia científica acumulada muy importante, pues existen muchas lagunas que todavía están por resolver. Y estas son mis conclusiones con respecto a la lectura de la guía de práctica clínica, que es que bueno, pues la Sociedad Europea de Cardiología lo que ha hecho es unificar pues los síndromes coronarios agudos y los ha considerado como un espectro, que ha reducido la indicación del pretratamiento con la doble integración coronaria en el STEMI, que ha cambiado la estrategia invasiva precoz de menos de 24 horas en los síndromes coronarios agudos sin elevación de ST de alto riesgo, que no debemos realizar coronografía de rutina en los pacientes a los cuales se le ha hecho, vamos, que han sufrido una parada cardiorrespiratoria, salvo si hay elevación del segmento ST, y que hay nuevas indicaciones de los síndromes en paciente oncológico, y sobre todo, y lo más importante, que ahí tenemos mucho que bueno, implementarlas en las enfermeras, es la atención centrada en el paciente. Y para terminar, solamente una foto del equipo de enfermería de la sala de hemodinámica en la que está. María José no está. Sí, sí está María José ahí con el gorro, que la ponemos siempre de ejemplo. Así que nada más, muchas gracias. Espero haberme ajustado al tiempo y disculparme porque hablo muy rápido. Muchas gracias, Mariluz. Lo has hecho perfecto en el tiempo correcto. Y nada, a continuación vamos a dar paso a Iciar Sánchez Galarraga, que es enfermera de hemodinámica del Hospital Puerta de Hierro y nos va a hablar sobre la disección coronaria espontánea. Cuando quieras, Iciar. Hola, buenas tardes. Pues nada, a ver. ¿Lo vemos bien? Sí.
Vale. Pues nada, como bien me ha presentado María José, yo soy enfermera del Hospital Puerta de Hierro y nada, quería dar gracias a la EC por brindar un poquito este espacio para que sigamos todos aprendiendo y sobre todo estar actualizados en base a las nuevas guías y la nueva información que vamos teniendo. La dise- Perdón. La disección coronaria espontánea es una causa un poquito infrecuente en el síndrome coronario agudo que afecta sobre todo a mujeres con muy poquitos factores de riesgo cardiovasculares. Lo que ocurre en la disección es que se nos separan dos de las tres capas que componen la pared arterial y se crea una luz falsa. Por ahí circula sangre. Bueno, se nos queda sangre acumulada y deteriora un poco el flujo coronario. En muchas ocasiones produce isquemia y como conocemos en el electro, pues tenemos distintas formas de presentación, ¿vale? Desde que solo se nos van a elevar marcadores cardíacos y no vamos a ver nada en un electro, hasta que en el electro podemos ver elevaciones del ST o incluso, pues bueno, puede llevar a la muerte súbita. De todas estas manifestaciones clínicas, pues esto es un poquito lo que más suele suceder. Tenemos escasez con elevación del ST en un 43% de los casos, sin elevación del ST en un 38%, angina inestable en el 6%, de un 4 a un 14 tendremos arritmias ventriculares malignas y en muy poquitos casos, en un 0,14-0,5%, nos producirá una muerte súbita. ¿Por qué se produce? Aquí. ¿Por qué se produce esto? Pues bueno, lo más frecuente es que esté asociado, sobre todo, como hemos dicho en mujeres, en el embarazo. Y un cuarto de ellas, las mujeres son menores de 50 años. Normalmente no se conoce un poco por qué sucede, pero se ha relacionado con la rotura de las placas de colesterol. Aquí estamos. Muchas veces tiene relación con el parto con el puerperio y se han descrito bastantes infiltrados pericoronarios por los estrógenos y la progesterona, que como sabéis en el embarazo están un poco más altos, pues eso es lo que hace, digamos, que las placas de colesterol se rompan y provocan la disección. Hipertensión, consumo de cocaína, espasmo coronario, vasculitis, síndrome de Marfan y ejercicio físico extenuante también nos pueden llegar a producir una disección coronaria. Es un poquito más infrecuente, pero siempre lo debemos tener en cuenta. ¿Cómo vamos a clasificar la disección coronaria? Pues bueno, el tipo 1, como veis aquí en la imagen, simplemente haría ese flap, que ahora en unas imágenes lo vamos a ver un poquito mejor, y el contraste se va a quedar aquí retenido y no va a pasar, digamos, a un flujo distal, ¿vale? En el tipo 2 vamos a tener un estrechamiento del vaso bastante largo y que cuando ponemos nitroglicerina no va a responder. Y sabemos que habitualmente las arterias se dilatan con la nitroglicerina intracoronaria, pero en este caso no vamos a tener respuesta, ¿vale? Y el tipo 3 se parece un poquito a las lesiones que solemos ver un poco en el día a día por aterosclerosis, pero al hacer la imagen intracoronaria es cuando realmente distinguimos de una placa aterosclerótica normal de la disección coronaria, porque veríamos el flap que deja. Entonces, para diagnosticar a nuestros pacientes que sufren una disección coronaria, lo principal sería hacer una coronariografía. Dentro de la coronariografía, pues veremos ese flap del que hemos estado hablando, que se ve muy bien en la imagen B. Y luego también puede haber un estrechamiento muy significativo, pero que no tengamos el lap, ¿vale? Todo esto siempre va a ser muy fácil de verlo y nos va a acompañar la imagen, ¿vale? Tanto el IBUS y la OCT. Estas son dos imágenes simplemente de coronariografía, ¿vale?
en las que se ve mejor en la B que en la C. Aquí se ve el trocito blanco finito, 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 que sería el flap, y aquí en esta, ¿vale? Entonces, cuando hacemos la coronariografía, pues ya nos empieza a decir un poquito de información. No vemos ninguna arteria amputada, simplemente pues vemos esta arteria anómala. Como os he dicho antes, nos vamos a acompañar de IBUS y OCT para poder ver... para poder dar un diagnóstico mejor. Entonces, lo más utilizado siempre va a ser el IBUS, porque en la OCT, como sabéis, tenemos que utilizar contraste. Entonces, esa inyección tan fuerte de contraste puede favorecer mucho el flap que se abra y sea todavía peor un poco la clínica que tenga nuestro paciente. Pero bueno, en algunas ocasiones operadores muy experimentados han utilizado la OCT y entonces, pues bueno, a nosotros ahora a nivel un poquito docencia y para poder aprender, nos viene muy bien. Entonces, aquí se ve un poco el estrechamiento y en la parte de abajo el flap. Aquí vemos la luz verdadera y esta parte de aquí sería la luz falsa que nos está dejando el vaso debido al flap. Aquí lo mismo, luz verdadera y luz falsa. Y aquí se ve muy bien dónde estaría el agujerito por el que la sangre se está saliendo y nos está creando esta luz falsa. Esto es así un poquito más ampliado, ¿no? Que tendríamos luz verdadera, se crea la disección y nos crea esa falsa luz en la que se nos va a quedar sangre y cuando inyectemos contraste en ocasiones también se irá para allá. Por aquí también podéis verlo bastante bien. Tratamiento. Pues bueno, primero un poco como nos ha contado Mariluz, lo ideal no es tratar esto, ¿vale? Excepto que los pacientes tengan isquemia. Entonces, en función de cómo, de dónde esté nuestra disección, de lo fácil que sea llegar o no, porque las arterias sean más tortuosas, un sondaje que no tengamos soporte y demás, la isquemia que tenga el paciente y sobre todo la estabilidad. ¿Vale? Si el paciente está muy malo, pues no vamos a estar aquí hurgando y trabajando porque esta presentación de síndrome coronario agudo va a dificultar un poco, no va a ser cómodo, ¿no? Entonces el paciente va a tener dolor, se va a encontrar peor y puede conducir incluso a shock cardiogénico. Si tenemos isquemia activa, es fácil, digamos, hacer la angioplastia y poner el stent de manera directa sería lo único que haríamos, ¿vale? El stent sería recubierto, ¿vale? No farmacoactivo y sería una implantación directa lo más rápida posible. Si nuestro paciente tiene una enfermedad multivaso o está el tronco coronario afectado, valoraríamos angioplastia o cirugía en función de la clínica del paciente, de la complejidad y demás. Habitualmente estos casos se suelen mandar a cirugía, ¿vale? Y por supuesto no está recomendado el uso de fibrinolisis en ninguno de los casos. ¿Qué conclusiones podemos sacar del síndrome coronario agudo? Pues bueno, como hemos dicho que es muy frecuente en mujeres y en el embarazo. Es muy importante poder utilizar las técnicas de imagen que tenemos hoy en día, ya sea IBUS o CT, quizás priorizando un poquito más el IBUS, para el tratamiento y estar seguros de que tenemos una disección, su longitud y demás, para luego, cuando nos toque tratar, pongamos el stent de la manera más rápida y óptima posible. Estos casos se suele necesitar un poquito de destreza en los operadores para realizarlos porque no son casos ni sencillos de detectar ni sencillos de tratar y el paciente se puede poner malito con bastante facilidad. Entonces, pues bueno, los operadores que tienen más experiencia suelen manejar un poco mejor las situaciones. Y bueno, como hemos dicho antes, hay que individualizar el tratamiento debido a que hay pacientes que se puedan beneficiar un poco más de la cirugía o de esperar porque no esté el paciente muy estable y a lo mejor tampoco es candidato para cirugía y se trate un poco más adelante. Y nada, muchas gracias. Y esto es todo. Muchas gracias, Itiar. A continuación,
Estela Andrés Sánchez, enfermera de hemodinámica del Hospital Germán Trias y Pujol, nos va a hablar del shock cardiogénico en el contexto del infarto y de los dispositivos de soporte. Cuando quieras, Estela. Hola, buenas tardes. Pues soy Estela, enfermera de Germán Trias y Pujol, y soy enfermera de hemodinámica y de electrofisiología. Como yo vengo a hablaros del shock cardiogénico en contexto de IAM y los dispositivos de soporte que utilizamos nosotros en nuestro hospital. Primero, ¿qué es el shock cardiogénico? Es un estado de hipoperfusión tisular severo por una disfunción cardíaca, por lo que crea una incapacidad para mantener un gasto cardíaco adecuado para suplir todas estas demandas metabólicas tisulares. ¿Cuándo estaríamos en shock cardiogénico? Cuando tengamos una presión arterial sistólica por debajo de 90 durante más de 30 minutos, una caída de la tensión basal más de 30 miligramos de mercurio sin estado de hipovolemia, o, por ejemplo, signos de hipoperfusión tisular, como puede ser el relleno capilar, más de 2 segundos, una oliguria, menos de 30 mililitros hora, y una elevación de presiones del llenado de ventrículo izquierdo, como puede ser, por ejemplo, una PCP alta. Tener en cuenta que el 10% de los códigos de infartos que llegan a nuestro hospital, el 10% llegan en el shock cardiogénico, y esto puede conllevar a un 40-50% de mortalidad. La Asociación Americana de Cardiología y Angiografía en el 2019 hizo una escala para clasificar el shock cardiogénico. La A sería en riesgo, pero el paciente no presenta ni signos ni síntomas de shock cardiogénico. El B sería empezando, que significa que el paciente ya empieza a tener síntomas como, por ejemplo, taquicardia o que está hipotenso, pero no tiene hipoperfusión. El C sería un shock clásico, es decir, lo que habíamos dicho antes, y que ya empezamos a hacer intervenciones. El D sería deterioro, este paciente no le están funcionando las intervenciones que nosotros estamos haciendo. Y el E sería ya un caso extremo, está en colapso circulatorio, con múltiples intervenciones, parada respiratoria, etc. El manejo del shock, sobre todo, tiene que ser individualizado porque nuestro objetivo sería mantener al paciente estable hasta solucionar la causa primaria de este shock. Con ello, pues, tenemos varios métodos, como puede ser un soporte de ventilación, unos diuréticos, inotópicos, vasopresores, dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, que es lo que vamos a ver ahora, y el trasplante. Los dispositivos de soporte que nosotros utilizamos en nuestro hospital son el balón de contrapulsación, el Pulscar IVAC 2 litros, el Impela CP y el ECMO. El balón de contrapulsación es un balón montado encima de un catéter que se colocaría en la aorta descendente a unos 2 centímetros más o menos de la subclave izquierda, que se infla en diástole. Con esto ganamos que aumenta la presión coronaria, disminuye la descarga, aumenta el gasto cardíaco y disminuye el consumo de oxígeno. ¿Cómo lo coordina todo esto? Mediante el electro, la onda R, o mediante la presión, la onda dicrosa, que corresponde al cierre de la válvula aórtica. Hay 2 consolas disponibles en el mercado en este momento y las 2 tienen diferentes niveles. También existe el modo interno, que significa que no tiene nada en cuenta de lo que habíamos dicho de ni el electrónico de presión, y va contrapulsando al nivel que tú le digas. Como contraindicaciones tenemos, por ejemplo, la impedencia aórtica, la disección aórtica, enfermedad vascular periférica grave, ya que son unos 7-9 FRENs, y complicaciones vasculares, sobre todo trombocitopenia por la acumulación de plaquetas, infección, etc. El IVAC 2 litros es un dispositivo de soporte ventricular, es decir, un catéter que va al ventrículo izquierdo, y lo que hace es aspirar el volumen de sangre del ventrículo izquierdo, lo lleva hacia una bomba externa y lo eyecta a la aorta ascendente en diástole. Es decir, es un circuito bidireccional, la sangre circula de manera bidireccional y lo que hacemos es mejorar la perfusión miocárdica y soporte ventricular. Este dispositivo no está indicado en el shock cardiogénico, básicamente porque la casa comercial te dice que como máximo puede estar 24 horas aquí, así que entendemos que en 24 horas no vamos a solucionar una causa primaria del shock cardiogénico. Las consolas son las mismas que el balón de contrapulsación, también tienen niveles, y también existe el modo interno igual. Como contraindicaciones, el mal acceso femoral, trastornos de coagulación no revertidos, trombos, complicaciones sobre todo vasculares, ya que son 17 FRENs, isquemia en las extremidades, infección, etc.
Tenemos el Impel-ACP, es un dispositivo de asistencia ventricular, es decir, un catéter que va al ventrículo izquierdo y lo que hace es aspirar la sangre al ventrículo izquierdo y la aorta directamente la eyecta en la aorta ascendente de manera continua. Por lo tanto, no se coordina, no tiene sincronización electrocardiográfica. Eso también nos da una ventaja a la hora de, cuando el paciente tiene algún tipo de arritmias, Impel va a seguir funcionando. Aumenta el flujo coronario y disminuye la presión diastólica. También tiene unos 8 niveles de soporte. Y como contraindicaciones tenemos la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica moderada severa, si lleva una prótesis aórtica mecánica, trombos, etc. Y como complicaciones pues también vasculares, lesiones de la válvula aórtica, cardíaca, etc. Luego por último tenemos la ECMO, que es la extracción de sangre mediante una cánula venosa. La lleva una bomba centrífuga que la oxigena y la termorregula y la devuelve mediante una carga, la devuelve a la cánula arterial, a la aorta descendente. Estaría bien que utilizáramos un dispositivo como un balón de contrapulsación o un Impela, porque nos disminuye la poscarga del ventrículo. Y pues esto, lo que hemos dicho, oxigena la sangre, genera el gasto cardíaco deseado y también tener en cuenta la carga de reperfusión si colocamos la cánula arterial en una extremidad inferior. Como contraindicaciones, lo mismo, un poquito de estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica moderada severa, el fallo multiorgánico, daño neurológico, irreversible, enfermedad terminal. Y como complicaciones, pues también vasculares, hipoxia cerebral, cardíaca, trombolia, etc. Y por último, pues una tabla para poder comparar un poquito los puntos más importantes, como puede ser pues, la diferencia de flujo que puede hacer desde un balón de 0,3 a 0,5, pues a un Impela que tiene un flujo máximo, si no recuerdo mal, de 4 a 4,3. En los accesos, destacarle los 17 frames del IVA, 2 litros, y funcionamiento, los dos tipos, ¿no? Hemos hablado del balón que es pulsátil, el IVA que es pulsátil, los dos continuos, pues el Impela y el ECMO. La duración, lo que hablábamos, de 24 horas de IVA, por lo tanto, lo que hemos visto el shock cardiogénico, y pues a un balón y un Impela que tenemos unos 7 días más o menos de durabilidad, y el coste, pues lo he puesto un poquito por curiosidad. Y ya está. Muchas gracias, Estela. A continuación, Marina Poza, que es enfermera del Hospital Clínic de Barcelona, nos va a hablar sobre el Takotsubo. Marina, cuando quieras. Hola, se me oye bien, ¿no? Ahora. Sí, sí, sí. Bueno, me consta que está un poquito en diferido, pero bueno, no pasa nada. Voy a intentarlo. Nada, muchas gracias por dejarme participar en este webinar y yo os hablaré del Takotsubo. Pues se ve bien, ¿eh? Vale. Todos conocemos esta enfermedad como una afectación de la movilidad de una parte del ventrículo izquierdo, que es benigno y se asocia mucho mayor a mujeres, además de presentar una imagen angiográfica muy característica. Ahí vemos Ahí vemos otra diapositiva. A lo mejor puedes ir para atrás y empezar de nuevo. Tranquila. Pero... Ya está, ya está. Bueno, nada, en definitiva, que conocemos como que afecta a mujeres, es una afectación de un territorio del ventrículo izquierdo y que tiene una imagen angiográfica muy característica. Entonces, desde hace unos años esto cursaba como un infarto, pero no se le asociaba a ninguna entidad. Ya más recientemente lo hemos podido ubicar en el grupo de los MINOCA, ¿vale? De los infartos sin lesiones coronarias obstructivas. Este grupo se divide en el origen coronario y el origen cardíaco, en los cuales destacamos en este grupo el Takotsubo y la miocarditis. El Takotsubo, que es en el que nos vamos a centrar, recibe otros nombres como abombamiento apical, distinesia apical transitoria, miocardiopatía del estrés, etc. Se descubrió en los años 90 en Japón y recibe el nombre por su parecido a una vasija con la que utilizaban para atrapar a los pulpos. Y es la forma parecida que tiene el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Su presentación es aguda y durante la última década se ha considerado como un síndrome benigno.
Sin embargo, si nos fijamos realmente en las complicaciones y en las tasas de shock cardiogénico y muerte, podemos ver que está muy infravalorado. Y de hecho, las guías clínicas comparan sus complicaciones con el síndrome coronario agudo. Es una patología que tiene mayor afectación en mujeres menopáusicas que tienen un estrés repentino y que causa una liberación excesiva de adrenalina. El 80% afecta a pacientes mayores de 50 años y se multiplica por 5 el riesgo de padecer Takotsubo en mujeres mayores de 55 años. Por otro lado, tiene mejor pronóstico a corto plazo respecto a los hombres y en lo que se refiere a complicaciones y tasas de mortalidad. Se relaciona el estrés con el síndrome de Takotsubo, ya que en un momento determinado existe una actividad cerebral que aumenta los niveles de cortisol y de la disponibilidad de catecolaminas, causando esto una relación directa de daño miocárdico producido por la misma toxicidad de las catecolaminas. De hecho, algunos autores lo llegan a considerar como una enfermedad cerebral, ya que tanto el hipocampo y la amígdala, que es donde se procesan las emociones y el estrés, es anormal. Estos pacientes reaccionan de forma exagerada, activando el sistema simpático y afectando al miocardio y a los vasos, produciendo así una vasoconstricción y poniendo el miocardio en una situación comprometida. En esta imagen podemos ver los diferentes tipos de Takotsubo en función del territorio del ventrículo izquierdo que queda afectado. Destacamos principalmente el tipo apical, ya que es el más frecuente. Pero, sin embargo, también lo podemos subdividir en primario o secundario, que es según la forma de presentación. El primario es el que destacaríamos que se asocia más a factores emocionales como desencadenantes, y estos son los que requieren de una intervención inmediata. Y luego está el tipo secundario, que son que el paciente ya tiene una situación clínica previa y que al activar el sistema nervioso simpático o un aumento de las catecolaminas, produce el síndrome de Takotsubo como complicación a esta condición médica. Los factores desencadenantes son principalmente el sexo femenino, la edad, la genética, desórdenes psiquiátricos o neurológicos y el déficit de estrógenos. Se suele asociar a situaciones negativas, pero también existe el síndrome de Takotsubo como respuesta a situaciones vitales positivas. Por ejemplo, si te tocara la lotería, pues podrías desencadenar un Takotsubo. Y entonces esto se le llamaría el Happy Heart Syndrome. Con el objetivo de intentar identificar este síndrome de la forma más rápida posible, se ha intentado desarrollar una herramienta que facilite la estratificación y la estimación de la posibilidad de sufrir Takotsubo mediante unas variables clínicas y electrocardiográficas. Esto es una técnica que no está validada, pero sí que es verdad que todas las nuevas líneas de investigación se intentan centrar para intentar tener presente respecto al síndrome coronario agudo. Para poder diagnosticarlo, de hecho, nos tenemos que fijar tanto en la sintomatología, en los cambios eléctricos, la analítica, el cateterismo y la ecocardiografía. Destacar que el cateterismo puede tener lesiones, las arterias pueden estar afectadas, pero no tienen que ser las responsables de este infarto. Y en cualquier caso, el que nos va a dar el diagnóstico definitivo será la ventriculografía. Actualmente no hay un consenso respecto al tratamiento y está más enfocado en la mejoría de los síntomas, así como en la mejoría de la función del ventrículo izquierdo. Y ahora actualmente nos estamos centrando tanto en los consensos expertos como en la experiencia clínica. De manera que no tenemos una estrategia terapéutica estandarizada por ahora. Sin embargo, por su parecido al sistema coronario agudo,
lo vamos a tratar de forma inicial con antiagregantes y heparina, como si fuese un infarto. Más en la fase aguda se tratará con beta bloqueantes para mejorar inicialmente esta función del ventrículo izquierdo, aunque aún así está muy controvertido por sus complicaciones, especialmente en bloqueos completos o auricoventriculares y alargamiento del QT. Las principales complicaciones son evidentemente las arritmias, como ya he comentado, pero también está en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque su gravedad al final radica en el territorio que está afectado. Si normalmente nos ponemos en la apical, es la zona que se mueve menos, entonces acumula más sangre y toda la parte más contráctil se limita en la parte de eyección, en la parte más superior, y entonces eso aumenta el gradiente. Entonces, os voy a presentar un caso clínico que nos pasó en Navidades. Una señora de 81 años, pues la cena de Navidad, la comida de Navidad, pues también empieza con dolor torácico. No lo dice como que ha habido mucho follón, no ha tenido líos familiares ni nada, pero bueno, podría ser uno de los desencadenantes. Entonces, hay cambios eléctricos del dolor torácico, se activa como un código infarto y se le hace una eco que muestra una FEBI del 28%. ¿Sí? Vale, pues aquí tenemos la coronaria derecha, que muestra que no hay lesiones, y tenemos la coronaria izquierda, que tampoco muestra ninguna lesión, así como responsable de este infarto, por lo que se produce hacer una ventriculografía. Aquí. ¿No? Así que nada, en conclusión, es un estado transitorio que puede mejorar durante varios días, puede estar durante varios días, incluso meses. Es reversible, de hecho, el caso anterior que os comentaba de las Navidades, la FEBI a los 2 meses estaba ya en 55%, prácticamente recuperada, y hay muchas líneas de investigación en base tanto al tratamiento como a encontrar realmente la fisiopatología que produce este síndrome. Y por último, pues nada, muchas gracias. Nada, muchas gracias, Marina. Ya sentimos que no haya podido salir la presentación tan estupenda que tenías preparada. Bueno, a continuación vamos a iniciar el turno de preguntas. Quiero darle gracias de nuevo a las ponentes por sus excelentes intervenciones y bueno, animaros a todos a que formuléis vuestras preguntas por el chat. Yo quiero empezar. Mariluz, como muy bien has dicho, me ha llamado mucho la atención que por fin en unas guías de práctica clínica se haya tenido en cuenta el papel de la enfermería. Y bueno, no sé, como supervisora, ¿qué te parece que se nos tenga en cuenta nuestro papel de enfermería? Yo creo que debería tenerse un poco más. También, ¿qué opinas del hecho de que sea el paciente el centro y que tenga derecho a la toma de decisiones y se tenga en cuenta en las guías clínicas? Y bueno, no sé, cuéntanos un poco qué te parece a ti, que te has empapado bien de las guías. Bueno, pues la verdad es que como a ti me ha sorprendido bastante encontrarme eso, una guía de práctica clínica que le han elaborado facultativos cardiólogos, ¿no? Y bueno, como supervisora, pues es muy difícil gestionar recurso humano que no, o sea, tenemos el inconveniente, como siempre hemos dicho, ¿no? Que no tenemos el perfil de enfermería, no tenemos la especialización. Entonces, bueno, pues las personas las contratan por número de bolsa de trabajo, por puntos en la bolsa de trabajo, y eso pues comprende que hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que no está capacitada, hay gente que está capacitada y bueno, pues no es el perfil idóneo, no quiere trabajar en hemodinámica. Entonces, bueno, pues es difícil gestionar ese recurso humano. Creo que tenemos una gran oportunidad ahora. El paciente no es el paciente que teníamos antes, es un paciente que está informado, que además demanda la especialización, que te pregunta y que además quiere, sobre todo un paciente joven,
quiere tomar sus propias decisiones. Además te pregunta qué porcentaje pues, de supervivencia muchas veces o cómo va a quedar después de hacerse un procedimiento u otro, ¿no? Nos ha pasado con la TAVI cuando le explicabas al paciente si quería hacerse un paciente una cirugía con una extracorpórea o simplemente pues, un pinchazo, que fuese un pinchazo con 24 French inicialmente por vía percutánea, te decía que no quería que le abriese en el pecho, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos nosotros, creo que el incorporar las consultas de enfermería en el área de hemodinámica o en el área de cardiología intervencionista es necesario, es imprescindible. Somos la voz viva del paciente y además que se escuchamos y creo que es el nexo de unión con el cardiólogo y nosotros debemos tomar el liderazgo en ese sentido y para eso tenemos que estar formadas y tenemos también que asumir las responsabilidades de eso que dependen, que derivan de ellos, ¿sabes? Muchas gracias, Marilu. Para Estela, y ahora que ya se está animando la gente a preguntar, pero yo quería comentarte, bueno, también es un poco para Marilu la pregunta porque también va relacionado con las nuevas guías. Todos los que trabajamos en hemodinámica y tenemos las guardias localizadas, el código infarto, ¿cómo manejáis vosotros el tema de los dispositivos, las asistencias ventriculares, por ejemplo, el ECMO? ¿Lo ponéis el personal de enfermería de hemodinámica? ¿Contáis con asistencia de perfusionistas? No sé, porque esto también es un tema que siempre que sale en todos los cursos, congresos, genera mucho debate. Y además, si estáis implementando también, pues esto de realizar una coronariografía a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST en menos de 24 horas, me refiero cuando es un fin de semana, si esto ya se está implantando o todavía seguimos manteniendo las prácticas clínicas anteriores. Bueno, en referencia al ECMO, nosotros en nuestro hospital tenemos un equipo especializado, tanto de médicos, de cirujanos y enfermería, que cuando creen que es necesario se activa este equipo y vienen a nuestro quirófano de hemodinámica a implantar en conjunto el ECMO. En principio, bueno, yo hace un par, 3 meses que no estoy en hemodinámica ya, pero juraría que en todo este tiempo atrás se ha hecho así. No sé si hay algún cambio o qué, pero al principio es esto, lo hacemos en conjunto en nuestro quirófano, pero viene el equipo ECMO con la percusionista, cirujano y tal, y lo hacen todo en conjunto, en el equipo. Sí, mira, me preguntan aquí en el chat que si habéis notado aumento del uso del ECMO frente a los demás dispositivos de asistencia ventricular en este tiempo. Yo personalmente juraría que sí. Desde hace, ya te digo, hace unos meses que ya no estoy en hemodinámica, pero ya al principio se ponían bastante poquitas y ahora los últimos años ha sido un aumento. Yo creo, sobre todo el último año, un aumento el ECMO, creo, juraría, la verdad. A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? A ver, por aquí nos preguntan desde Colombia que les gustaría saber cuando hacen referencia a las guías para el manejo del síndrome coronario agudo y evitar el uso rutinario de la tromboaspiración, ¿se refieren al infarto con elevación de ST o en general? Marilu. Pues las nuevas guías dicen que es en general. Antes hacíamos habitualmente el contexto del trombo aparecía en el contexto de los infartos con elevación del ST o los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Para lo que se ha visto es la evidencia es que habitualmente pues con la aspiración no quitamos la totalidad del trombo, lo que parece ser que nos dice la evidencia científica es que muchas veces se fractura, emboliza y bueno, los resultados no son muy satisfactorios. Lo que pasa es que cuando no tenemos otras herramientas para pues intentar quitar ese trombo, pues tenemos que utilizar lo que tenemos en cada uno de los laboratorios de hemodinámica. Pero en principio no se debería de aspirar el trombo de forma rutinaria en ninguno de los contextos. Muy bien. Mira, aquí en el chat también plantean una pregunta que yo le iba a hacer a Iciar porque los cardiólogos intervencionistas, la Asociación de Cardiología Intervencionista, creo que este año ya va a publicar el documento de las recomendaciones para la protección de la radiación
en el embarazo, sobre todo sabiendo bueno, que en nuestra profesión y en la profesión médica cada vez hay más mujeres en edad fértil que trabajamos con rayos. Y bueno, mi pregunta es respecto a las disecciones coronarias en embarazadas, ¿cómo se maneja estos casos respecto a la radiación y el uso de contrastes? Yo te iba a preguntar también si vosotros aplicáis algún protocolo especial o de momento seguís la vieja usanza de colocarle el delantal plomadito y poco más. Pues sí, a ver, se tienen como varias consideraciones, ¿no? Lo primero, si estamos tratando ante una embarazada, pues aunque tú como operador no veas bien, pues pones baja fluoroscopia, intentas colimar lo máximo posible y digamos, a nivel manejo del rayo, haces todo lo que sabemos que es más ideal para que la radiación que salga del rayo sea menor, ¿no? Y nosotros en el hospital, mientras yo he estado trabajando, solo hemos tenido un caso de embarazada y se ha puesto el plomo encima de la tripa y no hemos tenido más. Respecto al contraste, el que nosotros utilizamos ya es de los de baja concentración y demás. Y bueno, pues al igual que si fuera un paciente con problemas renales o lo que sea, intentas minimizar el uso de contraste al máximo y pues bueno, le ponemos un suerito extra y demás. En un caso de una embarazada, por ejemplo, sí que no vamos a dudar entre IBUS y OCT, ¿no? Tenemos muy claro que vamos a usar el IBUS, que vamos a digamos, si tenemos corregistro y todas estas técnicas, pues apoyarnos de eso e intentar tirar menos, digamos, de lo que viene siendo la fluoroscopia. Muchas veces para ver ciertas imágenes no hay que pisar cine, que sabemos que nos radiamos mucho más. Entonces, simplemente con, digamos, la imagen normal, colimando y baja fluoroscopia, pues bueno, sería suficiente teniendo mucho cuidado. No sé si en algún otro centro tiene algún protocolo especial. Yo personalmente ni sé de algo y en el hospital no hacemos otra práctica. Yo quería hacer una puntualización porque en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid hace unos años se hizo un estudio con respecto al tema de entrar en la sala sin protección de delantal plomado. Entonces se dijo que es, vamos, que argumentado con datos, que salvo que estés al lado del intensificador como primer operador o cuando estábamos antes, que hacíamos muchas veces, la enfermera se ponía cerca del tubo, sobre todo en las radiales, para soltar los brazos, estas cosas que se hacían antes que ahora son impensables, pues que el resto de las personas que estuviesen pululando o moviéndose por la sala tenían la misma radiación fondo que si pasases por el pasillo de rayos central. O sea, que realmente el tema de ponerse delantal probado para entrar en la sala, si está pisando escopia o cine y estás alejado del rayo, pues realmente no te radias. Lo que pasa es que hay consideraciones legales y tenemos los efectos estocásticos y entonces la política de los hospitales, pues ante posibles denuncias de pues, embarazos, abortos, pues se cubren las espaldas y nos protegemos todos. Eso es. Sí, de hecho, bueno, eso lo podéis ver en cualquier centro. Dentro de la sala suele dar casi siempre 0 y los dosímetros nuestros dan 0, incluso el de la muñeca, ¿no? Que lo tienes fuera, que no llevas el plomo debajo. Entonces, un poco lo que decía Mariluz, tanto la tecnología tan avanzada que tenemos en los rayos como un poco el movimiento por la sala tan amplio, pues estamos todos cubiertos, tanto el paciente como los que trabajamos ahí dentro. Muy bien, y para Marina, respecto luego la derivación, no sé si vosotros tenéis alguna forma de seguir a los pacientes, si los pacientes que tenéis con Takotsubo van a la consulta de rehabilitación, o vosotros en el clínico tenéis mucha tradición de consulta de enfermería y seguimiento de vuestros pacientes. ¿Estos pacientes en algún momento vuelven a vosotros o ya pasan a otra unidades como rehabilitación cardíaca o insuficiencia cardíaca y ya los perdéis, entre comillas? A ver, pues la verdad, nosotros desde Hemodinámica no hacemos mucho seguimiento. Sí que es verdad que antes de darle el alta sí que se les dan unas citas de seguimiento con el mismo cardiólogo, pero a los 2 meses, tras confirmar un poquito la ecocardio,
y ver que hay cierta mejora, ya se le deriva directamente a su centro de salud. Pero no, nosotros no tenemos, o sea, sí que tenemos rehabilitación cardíaca, pero no está dirigido por a los pacientes con Takotsubo, que es una de las cosas que nos planteamos justo cuando hicimos este trabajo de valorarlo, considerarlo. Lo que pasa que tampoco son tantos los pacientes, tampoco es tanto el volumen, entonces es como que siempre queda en un segundo ahí plato, poquito. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más en el chat. No veo ninguna pregunta más. Y nada, bueno, pues creo que vamos a dar por finalizado este webinar. Ha sido muy interesante todas las exposiciones. Por aquí nos felicitan, bueno, en este caso os felicitan a vosotros porque han sido muy claras, muy interesantes y muy resumidas. Así que, bueno, pues daros la enhorabuena de nuevo a todas las ponentes. Y nada, agradecer de nuevo a todos los que estáis conectados en vuestras casas por vuestra atención y nada, a la EC porque nos haya dado la oportunidad de hablar un poquito de este tema y bueno, pues que podamos realizar otros webinars sobre hemodinámica y los temas que tratamos a diario. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en otra sesión. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos.